Seguimos con el siguiente ponente. Se trata de Óscar Aguirre. Él es licenciado, guipuzcoano, es licenciado en farmacia, máster en salud pública, numerosos másteres y cursos en la charla de hoy él nos hablará de los resultados de nuevos medicamentos para tratamientos en epilepsia. Él es técnico del Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia. ¿Este es el pasador? Sí. Funciona. Antes ha funcionado. A ver si hay suerte ahora. Vas a estar sentado, ¿verdad? No, me voy a poner de pie. Vamos para atrás. A ver si funciona. Mira, a ver. Tienes que enfocarlo siempre. Buenas tardes a todos. Lo primero, deciros que, como muchos de vosotros, tengo una hija epiléptica, mi hija mayor, tiene 17 años, debutó en el 2021, empezó en diciembre del 21, primera crisis, había tenido una muchos años antes, de la cual salió sin tratamiento, y en diciembre del 21 hizo una tónico-clónica en el cole, en el ISTI, y bueno, pues empezamos la fiesta, como muchos de vosotros habéis sufrido y habéis contado. En enero empezamos con tratamiento, empezamos con Keppra, fatal porque el trastorno del comportamiento fue tan grave que hubo que retirarlo hasta junio de ese mismo año, que empezamos con Cepinix, que funcionó muy bien, la eslicarbamazepina fue fantástica, hasta en diciembre de ese mismo año, 2022. Empezaron de nuevo las crisis, empezaron a subir dosis, empezaron a empeorar los efectos adversos y bueno, empezaron a sumar otros medicamentos. En concreto Ficompa, que era como si le diéramos absolutamente nada. O sea, seguía repitiendo crisis, mediodía hacía crisis, mediodía no hacía crisis. El verano del año pasado fue duro, muy duro, hasta que, por fin, el equipo maravilloso del Reina Sofía y de la Risaca
acertaron, hicieron un electroencefalograma de larga duración. Se vieron que eran crisis repetidas, porque había algunos episodios que tampoco estaban muy claros si eran crisis o no. Y bueno, pautaron cenovamato, y desde noviembre hasta enero de este mismo año, pues fuimos reduciendo el número de crisis poco a poco, hasta que el 10 de enero desaparecieron las crisis. Así que estoy muy contento primero con el trato, segundo con el resultado que está dando el tratamiento. De hecho, siempre digo en broma que me voy a tatuar la molécula del cenovamato. Yo soy farmacéutico, me la voy a tatuar en el brazo porque hoy por hoy le debo muchas cosas. A pesar de que una de las cosas que más nos está costando a mi mujer y a mí es el cambio de comportamiento, esos picos de ira, esos cambios conductuales que encima se acentúan porque con esa edad, que es adolescente, pues no ha podido socializar lo que debiera en el paso por instituto. Pero bueno, estamos bastante bien hoy en día, va a cursar un módulo FP, ha empezado hoy y estamos súper contentos, con lo cual, igual que el doctor Aledo Serrano, vengo con una dosis de optimismo brutal. Gracias por la atención, primero por la asistencia, que venir un miércoles de septiembre a las 4 de la tarde con la que está cayendo, y eso que hoy no hace demasiado calor, me parece un esfuerzo tremendo de agradecer a todos, y segundo por la atención, porque a pesar de que somos familiares y en algunos casos enfermos y sufrimos este problema todos, es digno de mención el esfuerzo que están haciendo para atendernos. Aunque sí que es verdad que las dos ponencias anteriores a mí me han parecido maravillosas. Y además me he dado cuenta que como farmacéuticos tenemos mucha deficiencia de formación en este área. Y de hecho va a ser una de las propuestas que voy a lanzar al colegio, está aquí Rosa, está aquí mi compañero Luis, para formarnos, porque creo que podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos en las oficinas de farmacia. Por supuesto, están los farmacéuticos de hospital, que colaboran codo con los médicos y las enfermeras y enfermeros del hospital, pero los farmacéuticos de oficina de farmacia creo que podemos dar mucho más de lo que damos, y creo que podemos colaborar mucho más con atención primaria y, por supuesto, con especializada. Gracias a Degenes, por supuesto, por el magnífico congreso. Gracias al Ayuntamiento de Molina, que además de esta iniciativa tiene otro proyecto que me encanta, que se llama el Yo no me venzo, que es una iniciativa de salud comunitaria en la que lo que tratan es de disminuir el uso de benzodiazepinas. Y de hecho, Molina de Segura es el municipio de Murcia con menor consumo de benzodiazepinas de la región, precisamente por ese programa de salud comunitaria en la que intervienen oficinas de farmacia, pero los dos centros de salud, asociaciones y, por supuesto, el Ayuntamiento, que colabora también activamente en esa campaña. Así que gracias. Y gracias al Colegio de Farmacéuticos, porque que yo esté aquí es casual. O sea, que mi hija sea epiléptica, nos dijeron, que tu hija es así, vete para allá. No, en absoluto. Soy el responsable del Centro de Información del Medicamento y en este caso me ha tocado a mí. Casualidad que la sensibilidad que tengo hacia este tema es especial. El colegio, como he dicho, representa a los profesionales todos los farmacéuticos de la región colegiados, que trabajen o que no trabajen, por supuesto, en hospital, pero sobre todo también representamos a las oficinas de farmacia. Y al final de la presentación indicaré o diré unos proyectos en los que estamos colaborando con el Servicio Murciano de Salud, que creo que va a hacer que esa colaboración con organizaciones como Degenes y demás pueda hacer que las farmacias sean todavía más sensibles a estos problemas de salud. Me pidieron que explicara los resultados de un trabajo que se está haciendo, un proyecto, un ensayo clínico que se está haciendo, y estamos ya en fase 3. Ahora explicaremos cuáles son las diferencias en las partes de los ensayos clínicos, porque obviamente aquí todos no somos sanitarios y quizás haya que explicar un poquito cómo estén las diferentes fases de estudio de un medicamento. Me ha comentado el doctor Aledo Serrano que ellos ya están participando en un estudio en fase 3 precisamente de este medicamento, del SEN 1101. Pero vamos a ver los resultados publicados de un ensayo en fase 2. ¿Vale? Que son muy esperanzadores, porque además actúan en una diana, llamamos diana a la molécula, a la proteína donde actúa este medicamento, que hasta ahora había habido un medicamento que sí que se había utilizado, el Trovalt, que se retiró en 2017, si no recuerdo mal,
precisamente porque producía coloración en la piel y en los ojos. Brevemente, no voy a hablar de la importancia que tiene la epilepsia porque es importantísima a nivel mundial. Y una cosa importante, que no ocurre con otras patologías, aunque lamentablemente hay un número importante de epilepsias fármaco-resistentes o refractarias que no hay forma de controlar. Pero sí que es verdad que este dato de que el 70% de las personas que están tratadas están controladas es muy importante. Si lo comparamos con otras patologías, diabetes, que estamos en torno al 50%, dislipemias, en torno al 40% de control, e hipertensión arterial, que estamos en torno al 10-20%, estamos muy lejos, pero obviamente es gracias a los esfuerzos de los pediatras, neuropediatras y de los equipos sanitarios y de los medicamentos que se están utilizando para el control de la epilepsia. Estamos en ese porcentaje del 70% de personas controladas, pero nos queda ese 30% que obviamente hay que intentar que sea cada vez menor. Según los datos que veamos, el número de personas que padecen epilepsia pues van variando, pero en torno a 500.000 personas en España padecerían la epilepsia. Insisto, depende de qué base de datos o qué referencia bibliográfica cojamos, estarán entre 400 y 600.000. Y en Murcia, según los datos, estamos entre 7.000 y 10.000 pacientes con epilepsia. Lo importante en este caso son esas epilepsias farmacoresistentes, que al final determinan esa calidad de vida de los pacientes que las padecen, en el caso de mi hija que la padecieron y que han ido cambiando de medicamento constantemente hasta que hemos dado con el medicamento que sí que está funcionando, el cenegomato. Y bueno, y al final es la incapacidad para conseguir una libertad de crisis de forma sostenida. Pero cuidado, porque lo que nos ha advertido la ponencia anterior es que habrá cosas o habrá crisis que no lo parezcan ni que sí que sigan siéndolo. Así que habrá que estar alerta. A mí desde luego me ha abierto los ojos y estaré alerta a algunos síntomas o algunas cosas que pueda hacer mi hija. No vaya a ser que pensemos que está libre de crisis y realmente no lo está. Estos son los medicamentos que más se utilizan. De hecho, el primero es el... A ver dónde está aquí el puntero. ¿Tiene láser? Bueno. El primero, que sería el levetiracetam, el Keppra, ese que tan mal le sentó a mi hija. Este es en la Comunidad de Murcia, un estudio aquí en la Comunidad de Murcia, los más utilizados. No vamos a entrar en ello demasiado. Y esta es la molécula, precisamente, del SHEN 1101 o encucalner. Se llama así, podéis buscar la información. Hay una página web que es PubChem, igual que PubMed, para buscar información bibliográfica. Está el PubChem, donde está toda la información de las moléculas químicas, de los ensayos que se están haciendo, las publicaciones que se están haciendo y que están publicadas y consolidadas. Está todo disponible en esa página web. Cualquier información, cualquier ampliación de cualquier cosa, por supuesto al final pondré mi correo electrónico y el del Centro de Información del Medicamento para que cualquiera pueda dirigirse a través de su farmacia o directamente al centro de información para preguntarnos cualquier cosa. Aquí viene el nombre químico, no vamos a leerlo, N4, 6, fluoro, 3,4, eso que nos gusta tanto a los farmacéuticos y a los químicos. Y al final tenemos la molécula en 2D y en 3D. Y no es que sea exactamente igual, pero se parecía mucho a la retigabina, que era el medicamento del Troval, que fue retirado en 2017, precisamente porque causaba esas coloraciones en la piel y en los ojos, de tono azulado, sobre todo en pacientes que lo habían utilizado durante periodos bastante largos de tiempo. Este medicamento, si no recuerdo mal, se empezó a comercializar sobre 2011 y fue retirado en 2017. Para entender un poco por qué pasa todo esto, hay que entender que los medicamentos pasan por estas 4 fases antes de, por 3 fases antes de comercializarse. La cuarta es todo medicamento comercializado está en fase 4. Fase 1. Lo primero que vemos es cuando hay un medicamento que tiene o puede ser interesante o atractivo para tratar alguna patología, escogemos un grupo muy limitado de personas, normalmente son voluntarios sanos, que reciben ese medicamento y se valora qué efecto produce ese medicamento en esa paciente. Esa sería la primera fase, aunque hay estadios previos. Estamos haciendo ensayos en animales y demás, todo eso lo olvidamos. Pero estos serían los ensayos
clínicos. Fase 2, que es lo que vamos a ver del Shen 1101, evalúa la seguridad y la eficacia, además también evaluamos cuál es la dosis óptima. Vamos a ver, en el estudio que os voy a mostrar, cuál es la dosis que en principio están barajando para utilizar en este medicamento. Pero seguimos teniendo un pequeño problema, y es que el número de pacientes en el que se está utilizando sigue siendo limitado. Pasamos a fase 3, ya está este medicamento en fase 3, veremos a ver qué resultados da, pero por lo que me ha adelantado el doctor, parece muy, muy interesante. Se empieza a comparar con otros tratamientos o incluso también con placebo, pero aquí sí que empezamos a tener ya un grupo más importante de pacientes que reciben el tratamiento. Eso es interesante porque vamos a ver efectos adversos que no hayamos visto en fase 2 y vamos a poder apuntar todavía más fino dosis y demás. Y al final decidiríamos aquí que se comercializa el producto y todos los medicamentos ya comercializados estarían en fase 4. Es decir, este medicamento, como hemos visto aquí, que la Agencia Española del Medicamento ya en 2013 alertaba de esa coloración que provocaba el Troval, pues nos estaba indicando que algo estaba pasando. Se formaba un dímero que provocaba esa coloración. Esta nueva molécula, que actúa precisamente en la misma proteína que actuaba la retigabina, no parece que vaya a provocar estos cambios de coloración. Como os he comentado, ya estamos en estudios fase 3, pero de esto yo no he podido encontrar documentación, al menos demasiado interesante para mostrar, con lo cual nos vamos a centrar en la fase 2. Es un estudio que se publicó en JAMA. ¿Sí? ¿Ha estado? Ajá. Mi hijo estuvo en la Ruber Internacional en fase 3, pero hubo que retirar porque era doble ciego, probablemente era una dosis muy alta. Mi hijo es metabolizador lento y los efectos secundarios a nivel psiquiátrico fueron muy fuertes. Pero quizá el medicamento en una dosis pequeña, quizá le fuese bien. Eso habrá que verlo, que efectivamente ahí veremos que en los ensayos clínicos una de las cosas que ocurre es que cuando se aleatoriza a las personas que van a tomar o bien el placebo o una dosis u otra, aquí se utilizaron 3 dosis, 10, 20 y 25 miligramos, obviamente depende en qué lado cayó, pues quizás esa dosis fue excesiva y los efectos adversos, en este caso psiquiátricos, fueron excesivos y tuvo que abandonar el estudio. De hecho, no todos los pacientes que empiezan un estudio lo acaban, ¿de acuerdo? Eso es importante saberlo porque a veces los efectos son tan graves, los efectos adversos son tan graves que no hay por qué seguir utilizando ese medicamento, porque vamos a provocar más daño. Aquí siempre el balance beneficio-riesgo tiene que ser favorable al beneficio, no al riesgo. Bien, esto es una pequeña estructura y un pequeño resumen de todas las moléculas en las que se está investigando y todos los puntos donde se está investigando para futuros medicamentos antiepilépticos. Pero en concreto, el Shen 1101 actúa en un canal de potasio, que es el ion que cuando sale de la neurona evita que se despolarice la neurona y se transmita el impulso nervioso de esa neurona a la siguiente. El Shen es un agonista. ¿Agonista qué quiere decir? Agonista es que hace lo mismo que la molécula endógena, es decir, va en este caso a abrir los canales de potasio y va a hacer que esos canales de potasio salgan el potasio hacia afuera y va a evitar esa despolarización, ¿vale? Es mucho más selectivo y mucho más potente que el anterior, que la ezogabina o la retigabina, que es el mismo medicamento, con lo cual es mucho más interesante porque se fija mejor a ese lugar. Hay que entender que los medicamentos actúan como una llave. A ver si soy capaz de explicarme. Hay una proteína que será este canal y el Shen que viene de la zona externa del plasma se une a un lugar de ese canal y va a actuar igual que el producto endógeno. Entonces, esa fijación es mucho más selectiva en el caso del Encucalner que la retigabina, que era el que se retiró, el Troval que se retiró en 2017. Tiene una Tmax. Tmax quiere decir que alcanzamos la dosis máxima entre las 3 y 4 horas aproximadamente de la toma
y tiene una semivida plasmática de 10 días, lo cual favorece que la dosis sea 1 al día. A veces esto es bueno, como para la dosis, es decir, para dosificar 1 al día, pero a veces es malo. En el caso de mi hija, como había un medicamento que tenía una semivida plasmática, Ficompa, si no recuerdo mal, de 150 horas, la retirada tenía que ser muy paulatina y los efectos adversos que le provocaban se seguían manteniendo en el tiempo. Con lo cual, el hecho de tener que bajar un medicamento poco a poco y subir cenobamato muy poquito a poco también, porque todos estos medicamentos, como además supongo que ya habéis sufrido todos, tienen una subida escalonada precisamente para evitar los efectos adversos o para que el paciente se acostumbre a los mareos y demás, o que eso mejore, pues conlleva a veces estos periodos largos de adaptación, por un lado, bajar la dosis y por otro lado, subir la dosis de nuevo. En este caso, la semivida plasmática es de 10 días y la dosis que es 1 al día. La biodisponibilidad, es decir, cuánto absorbemos de este medicamento, cómo se absorbe, pues aumenta con la comida, con lo cual se va a recomendar la ingesta de este medicamento con la comida, de hecho en ensayos así se hace, y los niveles plasmáticos se estabilizan aproximadamente a la semana. De hecho veremos que a la semana ya se redujeron en muchos casos las crisis epilépticas basales que tenían estos pacientes. La metabolización, es decir, cómo eliminamos el medicamento, porque todo lo que metemos a nuestro organismo tenemos que eliminarlo. En este caso se metaboliza en el hígado a través del citocromo P450 3A4 y todo medicamento que aumente la actividad de este citocromo, es decir, que haga que se metabolice más rápido, o todo medicamento o producto que haga que este citocromo se inhiba, es decir, metabolice más lento, hará que la dosis que demos tendrá que ser más alta o más baja. Habrá que ver qué efectos tienen todos estos medicamentos porque como muchos pacientes van a utilizar concomitantemente 2 medicamentos y la carbamazepina o la eslicarbamazepina son aumentan el metabolismo del citocromo P450, podrían afectar a la dosis que tengamos que dar a los pacientes. El objeto del estudio era básicamente estudiar la eficacia y la seguridad del SEN 1104 a 3 dosis, como he dicho, 10 miligramos, 20 miligramos y 25 miligramos. Y luego había otros objetivos secundarios, que era la evaluación, de ver las tasas de respuesta y demás. Vamos a ver las gráficas y los datos del estudio. Esto es cómo se diseña al final. Ahí se van eligiendo pacientes y se van aleatorizando. Pero realmente, al final, de los que se seleccionaron, se aleatorizaron 329, 325 fueron tratados, 4 no tratados. Y en cada una de las partes del estudio, es decir, 25 miligramos, 20 miligramos, 10 miligramos o placebo, aquí siempre comparamos con placebo, es decir, algo que no provoca ningún efecto, se incluyeron 114 pacientes, 46, 51 y 104. Veis que hay mucha diferencia entre las 4 líneas. Las 2 últimas tienen un número muy elevado de pacientes, pero es que la aleatorización se hizo así, 2, 1, 1, 2. Con lo cual, también es una limitación del estudio, porque aquí tenemos muchísimos menos pacientes que en estos 2 otros puntos. Pero insisto, por lo que me hayan comentado, ya el estudio en fase 3 está funcionando muy bien, así que espero que todo esto se quede en una anécdota. De todos estos tratamientos, como ha comentado aquí la compañera, hay gente que va abandonando, hay pacientes que tienen que ir abandonando. Entonces aquí tenéis los porcentajes de abandono en cada uno de los grupos de aleatorización del estudio. En cuanto a la eficacia, estos eran las medias que tenían los pacientes de crisis mensuales, perdón. Y la disminución en cada uno de los grupos la tenemos aquí reflejada. Para 25 miligramos se redujeron las crisis en un 52% de los casos, con lo cual parece que es la dosis a la que se va a dirigir el tratamiento. Con 20 miligramos la reducción fue del 46,4%, con 10, 33,2% y con placebo, que siempre hay ese efecto placebo, un 18,2%. Aquí hay que tener en cuenta también que no todos los pacientes tomaban solo un medicamento, de hecho estaban tomando 1, 2 o 3 medicamentos antiepilépticos anteriormente. Y es importante saber también que en este estudio todos estos pacientes tenían de media 6 tratamientos que no habían sido eficaces, con lo cual
todas las epilepsias que se estaban tratando con este tratamiento, con el SHEN 1101, eran fármacoresistentes. Aquí, de forma más gráfica, podemos ver cómo la reducción de la frecuencia, además de crisis de inicio focal, porque este medicamento se está estudiando en crisis de inicio focal, aunque también hay ensayos clínicos para trastornos tipo depresión, pero en este caso era para crisis de inicio focal. La dosis de 25 miligramos es la que más reduce la frecuencia de crisis de inicio focal. Y en cuanto a los rangos que respondían a estos tratamientos, lo mismo. La de 25 miligramos era con el que mejor ratio de respondedores teníamos, por encima del 50%. Vale. Aquí se ve en esta gráfica cómo se reducían esas crisis en porcentaje, y ya en la primera semana, con el tratamiento de 25 y de 20 miligramos, nos íbamos a una media, a un porcentaje de cambio de crisis semanales por encima del 40%, y este en concreto era un 55,4% aproximadamente, si no recuerdo el dato mal. Y esta otra gráfica explica, o trata de explicar, cómo volvían al cabo de varias semanas a tener el mismo número de crisis focales de inicio focal a la semana. Con placebo tardaban como 4,7 semanas, con 10 miligramos tardaban 5,9, y con el de 25 miligramos realmente nadie llegó a tener las mismas crisis que al inicio del estudio, con lo cual parece también ser la dosis que va a apuntar a ser la dosis que se comercialice, aunque quizás las otras también. Y en cuanto a los efectos adversos, lo mismo. Aquí tenemos el número de pacientes que habían tenido al menos un efecto adverso. De los 211 en cualquier dosis, 163 habían tenido efectos adversos. Y sí que es verdad que a mayor dosis, como también se ha explicado perfectamente, a mayor dosis, mayor número de efectos adversos. Aquí vemos que con 25 miligramos, de 114, 97 tuvieron algún efecto adverso que se anotó en el registro. Mareo, somnolencia, mi hija se queja constantemente de ese mareo, no tanto somnolencia, pero sobre todo mareo, a veces sensación de que le da vueltas la cabeza, todas esas sensaciones que seguro que vosotros conocéis mejor que yo. Seguimos con más efectos adversos, tampoco vamos a entrar en detalle en todos ellos. Y este estudio tenía dos limitaciones, varias limitaciones. Primero, que era un ensayo bastante corto, solo 8 semanas de duración, aunque luego sí que se permitió a los participantes en el estudio seguir consumiendo el medicamento ya sin ciego, ya sabían que estaban tomando, incluidos los pacientes que tomaban placebo, se les ofrecía, y de hecho hubo un porcentaje altísimo de pacientes que siguieron consumiendo el medicamento para seguir ese estudio más a largo plazo, para ver todavía mejor la seguridad del medicamento. Pero eso, se está esperando a que termine esa extensión, ya se está viendo otros ensayos en fase 3, con lo cual vamos a tener resultados en breve, y creo que vamos a empezar en fase 4 enseguida. Esperemos que la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europea, y la Agencia Española del Medicamento permitan la comercialización del producto, y que podamos favorecer a los pacientes que tengan o que sean posibles objetivos y que puedan mejorar su tratamiento con este medicamento nuevo. Y aquí, como fue un estudio que se hizo en plena pandemia de COVID, pues tampoco se sabe muy bien si el reclutamiento que se hizo de los pacientes tendió a captar a pacientes con mayor resistencia a fármacos, con lo cual también habría que limitar los datos de la publicación. Pero en conclusión es que el SHEN parece una molécula muy prometedora, parece que se va a desarrollar a nivel clínico, ya estamos en fase 3, y enseguida creo que, vamos, si es cierto los resultados que he leído y he hablado con algún compañero, esperemos que lo tengamos en breve en el mercado. Y sí que es un mecanismo novedoso, entre comillas, de acción, porque ya teníamos el Troval, que actuaba también en los canales del potasio, pero bueno, sí que es verdad que hasta ahora no hay ningún medicamento que actúe exclusivamente en los canales.
Casi todos actúan en los canales del calcio, en los canales del sodio, en otras moléculas, pero no en los canales de potasio. Y no puedo dejar de comentar lo que ha dicho. Primero, la sensación que me ha quedado de poco conocimiento del mundo de la epilepsia, a pesar de que mi hija sea epiléptica, y creo que los farmacéuticos podemos dar mucho más a esta patología. Primero, aprovechando que la inmensa mayoría de los medicamentos se dispensan en la farmacia, con lo cual podemos informar de efectos adversos, contraindicaciones, precauciones, interacciones, pero para eso nos falta una cosa súper importante, y es precisamente en lo que estamos trabajando ahora mismo en el colegio, y es una relación mucho más estrecha con los médicos, sobre todo de primaria, que al final es nuestra área de influencia, y por supuesto con los de especializada, porque nosotros vemos la medicación prescrita por los especialistas y también por los de primaria. El colegio ahora mismo está trabajando en un proyecto que a mí me apasiona, y es unos talleres. Primero, los talleres son como 3 patas. Hay un máster de formación para enfermedades crónicas, y esta es una de ellas, que para mejorar nuestra formación y nuestros conocimientos como farmacéuticos de este tipo de patologías. Unos talleres médico-farmacéuticos, en los que nos juntamos los médicos junto con los farmacéuticos en el centro de salud, en su entorno, para conocernos y reconocernos como profesionales, y junto con una especie de juego que tenemos, unos talleres que son muy didácticos, intentar ver que los problemas que tenemos unos y otros son muy parecidos, y que al final lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias. De esa forma, primero nos reconoceremos, y luego nos falta otra cosa, que es la comunicación. Ahora mismo tenemos un problema inmenso para comunicarnos con un médico, y es que, aunque en receta electrónica, que una de las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia ha sido que la receta electrónica en Murcia se fue del 60% al 98%, ya estamos en un 99 y pico, es decir, la inmensa mayoría de los tratamientos de los pacientes de la región se están prescribiendo en receta electrónica. Eso nos da una herramienta maravillosa si tenemos dentro de la herramienta receta electrónica en Selene, ahora se llama REC, Selene es el programa que utilizan los médicos de especializada para prescripción, y OMI se llama el programa que utilizan los médicos de primaria para prescripción, pero entre ellos no se leen, es decir, Selene y OMI, digamos que no conectan. Han hecho una capa por encima, se llama REC, podemos aprovechar esa capa para tener un módulo de comunicación, y el comunicador podemos ser los farmacéuticos, e iremos al médico de familia. A los especialistas no tenemos por qué llegar, ya será él el que derive, si tiene que llevar la consulta, al especialista que corresponda. Entonces estamos trabajando en esas 3 líneas. Primero, en esos talleres; segundo, en ese máster; y tercero, en esa herramienta de comunicación necesaria, prevista ya en receta electrónica, pero que nunca se desarrolló, lo cual fue una pena. Entonces podemos, como digo, aprovechar esos momentos de dispensación, sabiendo los objetivos terapéuticos, que sería maravilloso tener acceso, aunque luego sé que la ley de protección del paciente y de datos evita o impide que puedan llegar mucha información a nuestra farmacia, pero hay una ley del año 97 que una de las obligaciones del farmacéutico es hacer ver que la farmacoterapia es eficiente y segura. Y yo no puedo saber si es eficiente y segura si no sé los objetivos terapéuticos del médico. Con lo cual, si no sé primero para qué está indicado, lo cual no viene en ningún lado, y hay tratamientos que tienen múltiples indicaciones, no en este caso, porque obviamente algunos estamos hablando de una cosa muy concreta, pero sí en otros casos que pueden tener indicaciones diferentes. Si no sé para qué está indicado, no sé qué le voy a decir al paciente, que tiene que vigilar o que tiene que ver para ver si su medicamento es seguro y efectivo. Entonces podríamos aprovechar ese momento para todo ello, e incluso para ajustar dosis. ¿Por qué no? Pero bueno, eso es ciencia ficción, ¿no? Eso es una carta a los Reyes Magos que pedimos desde el Colegio de Farmacéuticos. Pero ya hay compañeros que lo están haciendo. Compañero en Lorca, que ya está trabajando ya ha trabajado en ese aspecto. Y luego podríamos educar a las mujeres, por supuesto, que tienen epilepsia, indicándoles que la gestación es de alto riesgo. Bueno, todas esas cosas que yo tampoco quiero ahondar. Una de las cosas que me ha hecho reflexionar de la presentación anterior ha sido que esos
tics, esas cosas que parecen otras cosas que no son epilepsia, si nosotros como farmacéuticos tuviésemos esa formación, y me ha parecido hiperinteresante, podríamos orientar a los pacientes o a quien pueda sufrir algo de eso para decir, oye, que lo vea un neurólogo, no digo que le vayan a hacer un electroencefalograma de larga duración, porque es bien difícil que lo hagan, a mi hija se lo hicieron, por suerte, porque el equipo es maravilloso, pero sí que es verdad que a veces se nos puede levantar las orejas y decir, cuidado con este gesto o con estas cosas, que puede ser que sea algo más que una manía o un tic. Entonces, ahí sí que creo que nos falta formación, ahí en torno, esa pelota la recojo para llevarla a mi asociación, al Colegio de Farmacéuticos, e intentar formar a los compañeros. Por supuesto, el consumo del alcohol está prohibido para todos los pacientes. Yo se lo recuerdo a mi hija, que con 17 años está ansiosa por salir y por probar cosas. Que hasta ahora no ha podido socializar, pero ahora que está empezando a socializar, miedo me da. Algún día lo probará y algún día algún susto nos dará. Y también una cosa súper interesante, que a raíz del programa Yo no me venzo, que se está haciendo aquí en Murcia, es ese mapa de activos en salud. Las farmacias pueden localizar los activos de salud de su zona de una forma privilegiada. Estamos ya metidos dentro del barrio. Podemos conocer las asociaciones de genes, la que sea, pero es que un grupo de senderismo puede ser un activo en salud. De hecho, aquí en Molina lo es. Para el programa Yo no me venzo, ha habido mujeres de edad avanzada que tomaban benzodiazepinas que se han apuntado a un club de senderismo y han reducido su consumo de benzodiazepinas. Porque un club de senderismo puede ser un activo en salud. Y eso, los farmacéuticos que estamos en el barrio, podemos visualizarlo y colaborar con, por supuesto, el médico de atención primaria y el especialista, y por supuesto, si hay un programa de salud comunitaria, ser partícipes y indicar y mapear, porque de hecho hay un mapa. Si ponéis mapas de activos en salud en Google, os aparece un mapa de toda España con todos los activos en salud. Y Molina tiene mapeados un montón. Otras comunidades de otros municipios de Murcia no, ¿vale? Pero Molina sí que lo tiene. La bibliografía y, bueno, mis datos. Para cualquier contacto, mi correo es súper sencillo. oscar@cofrm.com. COFRM es Colegio Oficial Farmacéutico Región Murcia. Y el departamento en el que yo trabajo, que atendemos unas 150 y estamos subiendo el de media las consultas diarias, muchas son burocráticas, muchas son de receta, pero otras muchas sí que son de patología, muchas son de farmacología, de interacciones, de contraindicaciones. Ahí estamos un número importante de farmacéuticos, en concreto 7 trabajando, más un par de auxiliares, y espero que crezca el equipo, porque es que las llamadas no paran de crecer y la necesidad de esa información es imperiosa. Y lo único que me gustaría terminar sería decir que me encantaría que el Shen 1101 tuviera el mismo desarrollo que ha tenido Cenovamato, que insisto, estoy por tatuármelo aquí en el antebrazo para agradecer que llevemos ya 9 meses sin crisis. Muchas gracias. Tengo que hacerte una pequeña corrección lingüística. A través del grupo de familia, en uno de los que estoy, me piden que te diga, tu hija no es epiléptica, tu hija convive con una epilepsia. Me lo apunto y así lo diré a partir de ahora. ¿Algún comentario más? Un placer, de verdad. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Ha sido muy didáctico y esperemos que este fármaco tenga éxito. Yo también quería comentar los problemas que tenemos los pediatras en la comercialización de los fármacos. Por ejemplo, el Cenovamato sigue sin estar autorizado en menos de 18 años y pese a eso, como ves, lo estamos recetando, pero seguro que esto va a ser un problema también con el SEN, pero bueno, ya sabemos convivir con ello.